Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente. Les comparto esta ilustración de modo tradicional y... no, este no trae proceso de color. Es un entintado tradicional, una ilustración tradicional del poderosísimo He-Man, que sigue el auge del estreno de su live action, el poderosísimo He-Man, el cual muchos crecimos viendo sus aventuras en el Canal 5 cuando era la serie de caricaturas. Obviamente los Thundercats, los Halcones Galácticos, Voltron, Mazinger, todos nuestros héroes, ¿no?, de aquella época. Y precisamente este video trata ya les comentaba en el video anterior, de que íbamos a hablar un poco de los héroes con los que crecimos y que muchos de ellos nos influenciaron a ser ilustradores o dibujantes. Realmente fue por la inspiración de algún superhéroe que nos gustó, de algún superhéroe que nos impactó, de alguna caricatura que nos impresionó. Nos nació esa cosquillita fue el cerillo, ¿no?, para encender esa llama de dibujar, de agarrar un lápiz o estar en la escuela y de repente tener la inspiración de hacer a tu superhéroe favorito. Y bueno, al menos en mi caso, pues sí, fueron varios factores, porque obviamente pues yo crecí, bueno, no lo saben, pero yo crecí en un entorno de publicaciones, de cómics, de revistas, de historietas eh, mexicanas y extranjeras, porque bueno, mi familia, bueno, en específico mi padre trabajaba en todo lo que se refiere al área editorial, desde voceadores, expendios, distribuidores foráneos. Y pues la casa siempre estaba repleta de publicaciones, ¿no? Y a la par de que yo veía los cómics en ese entonces, pues ya existía brevemente el Hombre Araña, este, Batman, Superman. A la par yo veía una caricatura que se llamaba Thunder el Bárbaro y me encantaba, ¿no? Esa complejidad, esa mezcla de medio arcaico, pero futurista, ¿no? Porque era un futuro distópico de una posguerra. Y el héroe pues era un tipo como cavernícola, pero del futuro. Era algo complejo, pero muy padre. A mí me encantaba sobre todo su espada solar. Se recargaba con el sol, era como la espada de los Jedi, pero esta era solar. Una bestia que lo acompañaba y un bizcochito que era, no me acuerdo quién, cómo se llamaba. Una especie como de indígena, pero bastante guapa. Y bueno, eran sus aventuras, ¿no? Pero a la par yo veía todos estos cómics que me llamaban mucho la atención. Y más allá de que me impresionaran los extranjeros, digo, sí, que obviamente me gustaba Spider-Man, las aventuras de Spider-Man, pero me llamó mucho la atención el tipo de dibujo de los artistas mexicanos de ese entonces, ¿no? Como el profesor José G. Cruz, ¿no?, que dibujaba el santo, pero en ese entonces pues no le ponía mucha atención a quiénes eran realmente los autores, me interesaba mucho la ilustración y pues me impactó mucho el santo, el Fantomas, Calimán, por supuesto. Les comentaba yo en un video, también había una revista que se llamaba Dragón, eh, que era de ninjas. A mí me impresionó mucho el villano Aspid. Y todo ese tipo de dibujos me incentivó, me motivó a agarrar un lápiz y empezar a dibujar. A la par mi caricatura favorita, que era Thunder. Digo, ya existían también, obviamente, había Voltron, Mazinger, hasta Candy Candy, ¿no? Sandy Bell, La Princesa de los Mil Años, Belle y Sebastián. Todo este tipo de caricaturas enriquecía más mi fantasía por dibujar. Pero en el papel impreso pues también llegó, digo, no puedo dejar de mencionarlo, eh, a veces idolatrado, pero muchas veces odiado, pues el maestro Oscar González Loyo, que en paz descanse, con su famoso Carmatrón, ¿no? También venía Sori, Los Invencibles, después un poco más para acá, Destructor, pero todo ese ambiente de dibujantes pues, me llamaba mucho la atención. Les repito, no era tanto que me enfocara en los creadores, sino en el dibujo, y pues me ponía yo a hacer mis pininos, ¿no? Por ahí de los 7 8 años comencé a dibujar. Pero más allá
de tratar de imitar, yo me obsesionaba mucho con que quedara bien. A lo mejor no bonito, pero bien. Aquí les explico la diferencia, porque han de decir, bueno, pues que quede bien, quiere decir que va a quedar bonito. Muchas veces no. A lo mejor el dibujo en sí, se los comentaba yo en un video anterior, es en la pantalla tontos, ¿no? Para no decir otra palabra. Hay muchos dibujos que son a pantalla tontos porque tú los ves y te impresionas, wow, pero los que realmente saben lo ven bien y la anatomía está mal, la proporción está mal, no sé, tiene muchos errores, pero a pantalla. ¿Por qué? Por los grises, por los achurados, a veces hasta por el color, pero tú le quitas el color y está un dibujo totalmente hecho de la chingada, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que a pantalla. Y yo no quería eso. Yo no quería que quedara bonito, quería que me quedara a mí bien. Me obsesioné mucho con eso. Entonces empecé a practicar mucho, que me quedara bien, que quedara bien la proporción, que quedara bien la anatomía. Pues desde muy chico empecé a practicar todo ese tipo de cosas. Obviamente, pues yo desconocía que había todo un tema para estudiar y que quedara bien una ilustración, ¿no? Pues puntualmente la anatomía. Pero me esforzaba yo en practicar todo ese tipo de cosas. Antes de preocuparme de que quedara bonito, me preocupaba de que me quedara bien a mí, que me quedara bien, no que quedara bonito para que impresionara, sino que quedara bien. Porque obviamente si te queda bien, pues ya por consecuencias que quedó pues bonito. Bueno, conforme eso, pues no dejaba de leer cómics, ¿no? Tenía un amigo también muy aficionado a los cómics, al famoso Hombre Araña. Y pues en esos tiempos pues no tenías la capacidad o no teníamos la tecnología de ver ahora a nuestros héroes, digo, ya no digas en una película, no tan solo en una serie, no tenemos live action. Y las escenas, créanme, yo sé que a estas fechas y en esta época suena absurdo, pero sí me impresionaba, o sea, sí me causaba emoción, sí me causaba terror a veces. A mí una escena que me impactó y me dejó bastante aterrorizado fue la primera aparición de Carnage en el cómic de Spider-Man, que asesinaba gente, ¿no? Era la primera vez en los cómics de Spider-Man que veía cómo asesinaba gente. Desde un edificio lanzaba sus famosas púas, lo que le salía del cuerpo al simbionte, lo convertía en púas, en dardos, y asesinaba gente. Esas escenas me quedó a mí de wow. Entonces imagínense qué nivel estábamos, ¿no? Que eso es lo que nos causaban los cómics. Y tratar de dibujar un poco más, ¿no? Ya más para acá, ya más de grandes, yo seguía en el ambiente, viviendo en casa, en propia casa, pues el ambiente de editorial, de cómics. Me encantaba recibir las revistas nuevas que traía mi papá y las abría, ay, olían a tinta, el color, el papel, todo eso me encantaba. Y bueno, tuve la fortuna que después ya en la adolescencia, entrando un poco la adolescencia para la adultez, al salir de la escuela, pues se me dio la oportunidad de trabajar en ese ambiente también, ya directamente trabajando con revistas. Y por fortuna ya de unos años para acá, pues me tocó todo ese auge que fue la época dorada, ¿no? De las revistas, que eran millones que se imprimían en los famosos sensacionales, y viendo ya dibujos de otros maestros de Editorial Egea, de Manga y Tocán. Era increíble, y más desarrollaba yo mi estilo de dibujo. Ya empezaba ahora sí a fijarme más en los autores. Me tocó también ver un poco cómo, pues tristemente, ¿no? La caída ya entrando en los 90s, la caída un poco de finales de los 90s, la caída un poco, digo yo, a lo mejor previniendo la entrada del internet y de la globalización, ver un poco la caída de las revistas, de las publicaciones, bajaron muchísimo las ventas, y de los cómics un poco más. A mí yo recuerdo que me tocaba ver la supervisión de Vid, de Editorial Vid, con Manelik de la Parra, y salía yo a los puntos de venta, que en este caso eran los puestos de revistas, a supervisar las ventas. Yo recuerdo que muy bien que tenía yo el 64% de ventas del Spider-Man, y nada menos que el punto más fuerte de las ventas era por ahí la región de Reforma, los puntos de venta de Reforma, pero más en el área de donde estaba la embajada. No sé si todavía está la embajada de Estados Unidos, pero por ahí, cosa que a mí me asombraba porque por ahí no hay ninguna escuela, ni residencias o casas,
Digo, sí hay, pero de alto nivel. Pero como para decir, pues, ¿por qué se venden los cómics? Pues resulta que todos los oficinistas de ahí, los grandes ejecutivos, doctores, todo el área elite, por así decir, de ese tiempo que estaba ahí en Reforma, pues compraban cómics. A mí me sorprendió mucho que los adultos eran los que compraban los cómics, ¿no? Yo decía, órale, qué padre, porque me quedé con que el enfoque era para los chavitos y para los niños. Yo dije, pues cercanos de las escuelas debe de haber mayor distribución. Y no, resultaba que para mi sorpresa, que los adultos eran los que más compraban los cómics. En ese entonces, pues era el Ramos, era el expendio que más distribuía en el área metropolitana, y me tocaba supervisar el área de Vid, y había un 64% en Spider-Man, que en ese entonces pues ya venía en decadencia todo esto, y era el pico más alto de ventas por encima de DC, de Batman, de Superman. Spider-Man era no sé, ya no recuerdo si era el Ultimate o el Superior, no, o el Amazing, porque hubo varias versiones de Spider-Man. Pero yo recuerdo mucho esa fecha porque dije, wow, después de tener cifras enormes de ventas, ahora el 64% es el punto más alto. Estábamos presenciando la caída de los cómics hasta que llegó el superhéroe más grande de todos los tiempos a salvar la industria. Digo, salvar entre comillas sería un poco decir más levantar, ¿no? O sea, no dejarlo caer, que muriera, que fue la muerte de Superman. La muerte de Superman trajo con él un gran auge otra vez. Voltearon a ver a los cómics, de que ya estaban cayendo sus ventas, ya nadie se fijaba en los cómics. Porque vino a presentarnos algo que pues en la vida hubiéramos esperado, ¿no? La caída de un héroe. De ahí vimos el resurgimiento de tanto de Marvel, de DC, y debido un poco, porque también ya estaba cayendo su firma, su distribución aquí en México. Y se dieron cuenta en la industria que, bueno, esto de las tragedias daba buen resultado, ¿no? De ahí vino la caída del murciélago, tragedia en la familia, después el reino de los Supermanes. Toda esta cascada que vino después fue un parteaguas. La industria editorial, un antes y un después de la muerte de Superman, que resurgió todo este movimiento, ¿no? Lo revivió al grado de, bueno, ya en un futuro ya también ya más para acá, pues comenzaron a hacer las películas, ¿no? Los pioneros como fue X-Men o Blade, que creo fue el primer superhéroe en pantalla. Y pues teníamos todo ese catálogo, ¿no? Para escoger a nuestro héroe favorito. Si a mí me preguntan, pues siempre ha sido Wolverine, ¿no? Yo desde su primera aparición, o bueno, no fue su primera aparición, pero desde que yo lo vi con el equipo ya de X-Men, porque su primera aparición pues coincidió con el año de mi nacimiento, ¿no? O sea, él nació, bueno, no el personaje, sino su primera aparición en sí, el público, fue cuando el año que yo nací. Por eso es que digo que yo soy Wolverine. Aún conservo mi fantasía de ser Wolverine, como todos los niños dicen, yo soy Superman, yo soy Spider-Man. Pues yo siempre fui Wolverine y lo voy a hacer hasta que me muera. Entonces, sí coincidió porque él, bueno, apareció desde el año de mi nacimiento, pero yo lo conocí en los cómics ya con X-Men. Si no mal recuerdo, fue el villano de Hulk. Él apareció en The Incredible Hulk, pero como villano. Ya después se combinaron las historias, y al nacer el equipo X, pues lo incorporaron como el arma X, ¿no? Porque sí tuvo gran auge. Entonces yo cuando lo vi dije, wow, qué pinche, o sea, qué personajazo, ¿no? O sea, creo que fue el personaje más aterrizado que vi por primera vez. Más allá que digan que Spider-Man es el más humano, pues por tener problemas de adolescente, no tiene dinero, un pinche jodido, y su vieja lo frenzonea. Es el personaje más humano. Para mí, creo que el Wolverine fue el más aterrizado. ¿Por qué? Digo, y más allá también de los traumas que traía y todo esto. Porque se me hacía un héroe real. no que le dieron poderes, o que los adquirió por un accidente o por radiaciones, sino que su mutación le permitió tener las garras de adamantium. Y su feroz personalidad, pues a raíz de todos los traumas que traía de las guerras y del sufrimiento que lleva por tener tantos años viviendo, ¿no? De ver morir a los que quiere. Entonces me hacía un héroe bastante real, bastante aterrizado, y su agresividad fue lo que me impresionó y dije, wow, de aquí soy, ¿no?
Sí, no dejo de admirar a los grandes héroes, no, tanto como que no me trae tanto interés los Batman, la Mujer Maravilla, los Spider-Man. No puedo decir que me gustan, tampoco me desagradan, pero como que me dan igual. Pero al que sí respeto muchísimo, digo, Wolverine es mi máximo y siempre va a ser mi héroe máximo. Pero sí tengo que reconocer y respetar el lugar que tiene Superman como el mayor héroe de todos los tiempos. Creo que es el padre de todo, con él inició todo. Es un héroe bastante noble, digo, nunca deja de ser un Boy Scout, depende también el director que lo tome, ¿no? Pero siempre su lucha por la libertad y la verdad, pues no deja de serlo un Boy Scout, el más grande Boy Scout de la historia y pues es el más grande. Realmente sí respeto mucho su legado y creo que no hay mayor héroe, más grande héroe que Superman. Pero lo respeto como tal, pero en sí, para mí el mejor, pues Wolverine, ¿no? Por mucho. Wolverine le da en la madre al que sea, Iron Man, al que gusten, a Batman, hasta el mismo Superman. Así lo digo yo. Y bueno, y a raíz de eso, pues obviamente seguí ya haciendo pin-ups también de varios héroes. Hasta llegar, por ejemplo, ya a la época de las películas, pues sí, también me tocó Pero fíjense que ahí no fue tanto, a muchos fue el Batman de Keaton, ¿no? A mí el que me... Y fíjense, retomando el tema de Superman para que vean lo que me... Porque a mí me tocó ir al cine a ver Superman 1 y 2, todavía los vi en el cine. Me llevaron ahí, estaba yo chavalín cuando fui a Superman y fue la primera vez que vi un héroe pues en pantalla grande y estamos hablando por ahí de ahora 1900 cacho. No, más o menos, ¿no? Diría Peña Nieto menos. Pero nada más así les pongo mi edad, pues que llegué a ver Superman en el cine. Y a la salida me compraron mi muñequito con su capa, era como capa de bolsa de mercado, pero roja. Entonces, fue la primera vez que vi un superhéroe, pero sí, os digo así, o sea, no lo pude dimensionar por la edad que yo tenía, era yo un chamaquillo, que apenas si tengo recuerdos, recuerdo más, fíjense, no recuerdo la trama de la película, recuerdo más mi muñequito que me compraron a la salida del cine. La que sí me impactó fue Superman Regresa con Brandon Routh. Y fue más por la nostalgia. Yo recuerdo que iba circulando a la altura de... No, ni recuerdo por qué iba. Creo que estaba trabajando, no sé en dónde. Pero vi un espectacular ahí por Satélite. Entrando a Satélite, ya ven que hay muchos espectaculares ahí. Y vi a Brandon Routh, a Superman. Decía, Superman regresa próximamente. Híjole, no saben la emoción que sentí. No sé, se me puso la piel chinita y dije, no manches, Superman. O sea, porque ya habían pasado bastantes años, incluso desde el estreno de Batman de Keaton, de que no había un superhéroe en pantalla, pero a mí fue más la emoción de remontarme a ese tiempo de niño, de que no había visto un héroe en pantalla. Repito, sí estaba, por ejemplo, Blade o el Batman de Keaton, pero no me emocionaron tanto como ver el regreso de Superman en pantalla, ¿no? O sea, no lo dimensioné, wow, fue increíble. Digo, yo sé que para ahorita esto ya es, para muchos, es que ya hasta los efectos ya se ven viejitos y todo, pero para mí fue impresionante ver en cine otra vez al más grande superhéroe de todos los tiempos. Sí, podrá haber críticas, es que Brandon Routh y que no le quedó, o que no sé, no, a mí digan misa, pero ver al héroe, no tanto al actor, ver al héroe como tal, nuevamente en pantalla y en la escena del avión, no manches, era para llorar. Neta, se me puso la carne de gallina estando en el cine, ver y sobre todo escuchar, ¿no? La banda sonora de John Williams. Híjole, que no, o sea, el tema original en el cine, ya ahora sí que ya de adulto, ya viendo bien, no, hombre. Repito, sí, sé que a muchos no les gusta esa versión y todo, pero no hablo tanto de esa versión o del Superman de Brandon Routh, no hablo del actor, hablo del regreso del personaje al cine. Fue increíble y me emocionó bastante. Ahora imagínense el ver también a Wolverine en X-Men, ¿no? Con Hugh Jackman.
también fue de los grandes regalos de la vida. Y híjole, ver al superhéroe con el que creciste. Creo que solo y sí se vino esta desbandada de, ¿cómo les llaman? Los nerds o los geeks, los chamacos geeks que son apasionados de los cómics y todo estilo de Big Bang Theory. Saben de esa emoción de ver a los superhéroes en pantalla. Ya ahorita ya están tan acostumbrados, ya se perdió la capacidad de asombro de ver a tu héroe, pues ya de tantas películas que ya hay, y superhéroes y todo, y la trama y los multiversos y todo, ya hasta cansa. Ya no vas a disfrutarlo, ya vas a criticar a ver en qué está mal o qué efectos estuvieron mal hechos, ¿no? Pero los que crecieron con su héroe en cómics, o sea, verlo en cómics y después en la vida real, créanme que ese impacto sí es bastante grande y es una emoción muy, muy padre. Yo cuando vi a Wolverine, no me importó nada el famoso traje amarillo. Sí, como dicen, tuvimos que esperar 20 y tantos años para verlo en el traje. Sí, sí, fue bastante emocionante, ¿no? Sí, yo sí debo de confesar tristemente y vergonzosamente que es una de las veces también, digo, he llorado de emoción en algunos conciertos cuando he visto a mis bandas favoritas tocar mi canción favorita. No sé, me pasó con Still Loving You de Scorpions cuando la escuché en vivo. Sí lloré cuando escuché Histeria de Def Leppard en vivo. También lloré. No sé, no soy sentimental, pero es que no es de sentimental, es de la emoción de ver algo así. Pues también me pasó con este Wolverine al verlo con su uniforme, ¿no? Completo, fue increíble, y sobre todo con verlo con el actor original, wow. Pero en fin, todo este tipo de emociones que vienen, pues vienen acompañadas también con el arte que haces, ¿no? Te han acompañado esos personajes y tratas de hacer, digo, y hablo de los que nos dedicamos al arte y a la ilustración y al dibujo, pues tiene mucho que ver porque también vas evolucionando, no siempre vas a dibujar de la misma manera, sobre todo si practicas y eres apasionado y te gusta lo que haces, ¿no? Esa es la palabra, si te apasiona lo que haces, obviamente vas a evolucionar y vas a mejorar. Ese tip lo dan todo tipo de dibujantes e ilustradores, que no tires tus dibujos anteriores para que vayas viendo el progreso de cómo vas evolucionando como artista. Porque así como evolucionan estas historias que primero empezaron en papel y tinta, en cómics, y evolucionaron a la pantalla grande, y todavía de la pantalla grande de algunas producciones van a evolucionar más con las grandes tecnologías y con la IA, va a haber más trabajos impresionantes, pues al igual tú también con tu arte y con tus dibujos y tus ilustraciones, pues vas a ir mejorando. Si practicas y eres apasionado de lo que haces, te gusta lo que haces, obviamente y por lógica y por inercia vas a mejorar. La práctica es el maestro. Siempre les digo que practiquen y sobre los errores vas aprendiendo, ¿no? O sea, no va a ser un trabajo perfecto, pero vas aprendiendo, vas evolucionando. Así que esto es lo que lleva de la mano tanto a tus héroes que evolucionan como a tus dibujos, ¿no? Van evolucionando. Les repito, afortunadamente algunos tuvimos la suerte de crecer a la par también de los grandes ilustradores de antaño, que ya hablaré próximamente en un video ya les había anticipado en el video anterior que hablaremos un poco de la industria de las historietas, de la extinta, bueno, tal parece que ya extinta industria de las editoriales, el término famoso que hacían la mafia de la distribución, veremos si de verdad existía. Lo que sí les puedo adelantar que sí existía un monopolio, no muy grande, no abarcaba, pero sí había un monopolio de los hermanos Flores. Hablaremos un poco de las distribuidoras, los expendios, las distribuidoras foráneas y las editoriales que eran bastante harto, era un cunero de grandes artistas de aquella época y bueno, los que tuvimos la oportunidad de ir creciendo con su arte, ¿no? En las famosas revistas que ya les mencioné, Calimán, El Santo, Blue Demon, Sori y los Invencibles, Lágrimas y Risas, de la famosísima Doña Vargas Dulce, que eso inspiró a novelas. O sea, fíjense, no solo los cómics han inspirado a las películas, también casi no se menciona, pero doña Yolanda Vargas Dulce, con su famoso Lágrimas
Sí, era Lágrimas, ¿no? Valle de Lágrimas, no recuerdo bien la revista, lo voy a investigar y se los comento, pues ya no lo recuerdo muy bien, pero inspiraba a las famosas novelas, ¿no? Ella era una gran escritora, inspiró a muchas novelas en aquella época, este, y como Mandrake, Chanok, y como les menciono, podrá gustar o no, es odiado o querido, pero pues también mencionar a don Oscar González Loyo con su famoso Carmatrón, creo que fue un baluarte de aquella época y que ayudó a muchos dibujantes a mejorar sus dibujos con tips que él metía bueno, en su cómic, porque realmente nada más fue uno, en su cómic, los tips que daba de alguna manera se formó como una escuela pues de tips, era una especie como de taller conformado principalmente por su padre, que él es el que principalmente daba las clases y daba los tips de dibujo, don Oscar González Guerrero, y obviamente después siguió la escuela de Oscar González Loyo, que repito, podría ser odiado, podría tener algunos argumentos ahí que puedan decir reales o inciertos, pero bueno, eso ya es otro tema que en este canal no nos incumbe, pero que sí no podemos dejar de mencionar lo bueno o malo, pues fue parte de esa historia de los 80s, 90s, más bien 70s, 80s, fue parte de esa historia de la gran época editorial de Gea, de Novaro, y de las grandes historietas, los famosos sensacionales, que para muchos lectura barata o lectura de pueblo, que le decían pues que era para la prole, era dirigida principal, bueno, la sociedad decía que era dirigida principalmente para la clase obrera, pero que realmente como si te gustaba el dibujo y la ilustración, los dibujos eran bastante buenos y crecimos con ellos, ¿no? Las historias, bueno, podrán dar a desear cosas buenas o cosas malas y podrán decir también cosas buenas y cosas malas, pero yo me enfoco más en la ilustración. Algunas rayaban, digo, los temas eróticos, algunas podrán decir rayaban en lo pornográfico, pues sí, tal vez sí, pero hasta eso era artístico. La verdad, hasta eso era artístico, muy bien hecho. Digo, había algunas ilustraciones bastante exageradas, obviamente para jalar por el morbo, pero había otras anatómicamente muy bien hechas. Pero los temas vaqueros, los policíacos, no, o sea, era increíble. Realmente si tienen oportunidad de checar en internet, no sé si existan que puedan encontrar algunos trabajos ahí. De hecho voy a checarlo a ver si puedo subirles alguno en el próximo video que hablemos de editoriales. Pero valían mucho la pena. Pues de ahí, digo penosamente o orgullosamente, pues de ahí muchos tomamos ejemplos para dibujar, ¿no? Los portadistas también eran increíbles, porque si no mal recuerdo les había comentado que también en esa época pues se utilizaban varias manos, ¿no? Para realizar la historieta, desde el que hacía los trazos, el entintador, el letrista, el colorista, o sea, pasaba de mano en mano para poder cumplir con la periodicidad de estas publicaciones. Entonces, pues ya hablaremos de todo este tema editorial en otro video, pero ahorita solo fue de superhéroes. Y sí, realmente, créanme, no solo hubo los superhéroes de Marvel, de DC. Aquí en México, en el país de México, también tuvimos muchos superhéroes como el Santo, Blue Demon. Hablan superhéroes de cómics, ¿no? Porque pues, obviamente Santo y Blue Demon son luchadores, pero en tema de cómics pues los hicieron héroes. El tema de Dragón, que les comentaba, Calimán, que es bastante olvidado, pero en su época fue de los héroes más grandes de las historietas. Carmatron, ¿cómo se llama Fantomas, el Pantera, en fin, bastantes héroes que tuvimos por aquí, o a lo mejor no tan idolatrados como los grandes americanos, pero los que lo vivimos y tuvimos la oportunidad de conocerlos, también los valoramos bastante. Al menos yo sí los valoro bastante, sí recuerdo mucho los trazos por ejemplo, del Pantera, a mí me encantaban. Digo, sus historias sí muy policíacas y todo, pero el estilo era muy, híjole, sí era diferente a los demás, ¿no? Así como el maestro Gabriel Vargas con su familia Burrón. O sea, no solo héroes de acción, ¿no? Por ejemplo, la familia Burrón
eran héroes de la vida cotidiana, ¿no? Era nuestro Simpson de aquella época, sus aventuras en el barrio, en la colonia, en los pleitos de vecindad, al igual que Memín Pinguín, ¿no? Sus aventuras con su mal linda, también digo típicas aventuras de niño, también formaban parte de esta élite de héroes, ¿no? O sea, sí eran catalogados como héroes, ¿no? Los famosos Chis, Simón Simonazo, o sea, yo también los pondría en una categoría de héroes de nuestra época. ¿Por qué? Porque nos inspiraban alegrías, nos regalaban momentos chuscos, momentos de emoción, o sea, sí los podría yo catalogar en ese costal, sí los podría meter a esa canasta de héroes. Tal vez en otros países no, pero aquí en México sí. Y a lo mejor no todos los mexicanos, pero algunos sí, y yo me incluyo en valorar este tipo de publicaciones y catalogarlos como héroes, ¿no? Los Burrón, los Memín Pinguín, los Simonazo, los héroes que causaban risa también son muy aplaudidos, al igual que el maestro Rius, ¿no? Con sus famosas caricaturas, digo, no tenía un solo personaje ícono, pero sus ilustraciones eran Trino y Gis, o sea, los caricaturistas, los ilustradores, todos esos dibujantes de la vieja guardia, sí algunos de sus personajes podría meterlos a la canasta de héroes. A la par, sí sé que me van a mentar la madre, pero a la par o más de Spider-Man, Batman, Superman. Así se los pongo. A nivel de cómic. Estoy hablando a nivel de cómic. Porque ahorita me van a decir, bueno, ahorita todos estos héroes están dando millones a Marvel y a DC. ¿Dónde están estos héroes? Sí, pero pues como todo es en cada época, ¿no? Tuvieron sus héroes. Y al menos yo valoro mucho ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque crecí con ellos. Yo los vi, los leía cada semana. Veía su trabajo, me emocionaba, me encantaban sus trazos. Es como a los también del estilo americano, y también lo valoro, ¿por qué no? O sea, no estoy demeritando que uno sea mejor que el otro, pero por ejemplo también cuando salió Batman blanco y negro, que fue una idea innovadora, tratar de sacar a Batman en puro entintado, nada de proceso de color, ni nada, lo que era el trabajo a tinta, y si no mal recuerdo, creo que era de Jim Lee, no sé si estoy mal, pero cuando salió blanco y negro fue un hitazo, fue un éxito, por la innovación, ¿no? Porque a la gente le gustaba ver el arte original. Habían unos cómics donde metían algunas ilustraciones o algunos bocetos de cómo hicieron el cómic, y se dieron cuenta que les empezó a dar resultado, que esa sección era muy gustada, y les escribían cartas para que siguieran subiendo arte original. Y al final de cada cómic, no de todos, pero en algunos cómics ponían arte original, o ponían cómo iba a ser la portada, o ponían el boceto de la portada, y eso les encantaba. Hasta que dieron con el clavo de, bueno, vamos a hacer un cómic completo hecho a tinta. Y digo, a lo mejor me equivoco, pero creo que era el de Jim Lee, si no mal recuerdo. Pero bueno, era Y eso una parte, porque si no mal recuerdo, eso era un compendio. Era un compendio de varios artistas de aquella época que dominaban la plumilla de aquella época, pero creo que sí estaba Jim Lee. O sea, no fue solo de él, pero o sea, lo que me refiero es que creo que él estaba involucrado. Pero bueno, a eso me refiero, que no solo hay que valorar y alabar a los de aquí, también valoro mucho pues los artistas y sobre todo que hacían ese tipo de arte original, ¿no? No estoy diciendo que ya con color y todo sea una basura, pero muchas veces tú le metes color, ya sea digital o tradicional, y se pierden un poco los detalles del blanco y negro. O sea, a veces es un trabajo a tinta excepcional, con detalles achurados y sombreados con plumilla. Y cuando le metes color se pierde. No estoy diciendo que no sea válido, muchas veces el color le da espectacularidad, pero los detalles del entintado a veces se pierden. Entonces, por eso creo pensar y me pongo en modo fan, y valoro mucho yo también el arte original que viene en esas tintas. Hasta los pequeños errores que se notan en la tinta son invaluables. Yo los valoro mucho en los artistas. Así que bueno, amigos, llegamos al final del video, a la famosísima y ya gustada sección conclusiones. Y bueno, la conclusión mía es que Wolverine es el mejor de todos, así, tal cual, y no pretendo discutirlo con nadie. Así que no sé, para mí es el máximo, es el mejor. Pónganme en los comentarios para ustedes quién es el mejor, y si es posible pónganme el por qué. Pónganme un argumento válido del por qué para ustedes su héroe es el mejor.
o por qué lo admiran más que nada, ¿no? Porque muchas veces decir que es mejor que otro, pues no es caer en algo, en pleitos. Entonces pónganme los argumentos de por qué para ustedes es el mejor. Así que bueno amigos, compartan el video, suscríbanse, denle like por favor para hacer crecer el canal, compártanlo con sus amigos artistas y con los que no lo son también, todos son bienvenidos en este canal. Denle like, visiten mi página de Facebook y también denle like, les dejo el link y es todo por el momento en este video. Nos veremos en uno próximamente o nos escucharemos en uno próximamente. Muchas gracias amigos, adiós.